Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Liverpool. El nuevo Liverpool de cara a la próxima temporada 2025-2026. Vamos a estar hablando obviamente respecto a las probables salidas, que ya tiene un par confirmadas. Respecto a los cedidos que tiene el club, quienes tienen que volver y quienes tienen chance de quedarse evidentemente en el primer equipo. Y sobre todas las cosas y lo más interesante, qué fichajes puede hacer y qué fichajes ya ha hecho. Sin duda uno de los capítulos más interesantes de todo, porque es un equipo que se está moviendo muy bien, que tiene un par de jugadores para incorporar, que están muy cerca de hacerlo y que evidentemente serían incorporaciones muy buenas para el equipo. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de todo eso. Así que espero que les guste la idea, que me dejen su opinión y análisis en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, comenzamos con la idea del video. Comencemos hablando de las salidas. El Liverpool ya tiene un par de jugadores que no van a seguir la próxima temporada y sobre todo una de un jugador muy importante, histórico. Me refiero obviamente a la salida de Trent Alexander-Arnold. El histórico lateral derecho del Liverpool, que a pesar de que solamente tiene 26 años, ha jugado muchísimo allí. Un jugador que ha sido campeón de Champions, de Premier, un jugador que durante muchas temporadas ha sido considerado el mejor lateral derecho de la Premier. Terminaba su contrato, decidió no renovar y, como todos sabemos también, no es ninguna novedad, es nuevo futbolista del Real Madrid. Así que atención a un jugador, como les vuelvo a decir, muy importante en la historia del Liverpool, que decide cambiar de liga y también de equipo. Y otro jugador que también no va a continuar es el arquero suplente, el irlandés Kyle Gallagher, el futbolista que ha sido suplente de Alisson y que ante la falta de continuidad, pero un jugador joven y de muy buen nivel, ha decidido fichar por el Brentford de la Premier, que paga 18 millones de libras esterlinas. Bastante dinero le sacan a un suplente y tiene lógica teniendo en cuenta lo que vamos a ver más adelante de un arquero que tiene que retornar al Liverpool. Ahora bien, ¿qué otros jugadores se pueden ir del equipo? Bueno, hay tres delanteros que está en duda su continuidad. Uno de ellos es Luis Díaz, el colombiano, el futbolista que, como sabemos, no está conforme respecto a lo que tiene que ver con su salario, que percibe muy poco, es uno de los futbolistas que menos gana dentro del plantel, tiene contrato hasta 2027, ha rechazado todas las posibilidades de renovar, al menos de lo que le ha ofrecido el Liverpool, y se habla mucho de dos destinos probables. Uno de ellos es el fútbol árabe, que está muy interesado en él, pero él no está tan interesado en ese destino. Y el otro, el Fútbol Club Barcelona, que claro, tiene un problema. No tiene quizás el dinero para pagar los 70 millones de euros que pretende el Liverpool por el colombiano, que ha sido muy importante en la última temporada, junto con Salah en el ataque. Por lo cual, habrá que ver qué pasa, porque es un jugador que no está conforme en el club, pero es importante, tiene un valor elevado y no todos los equipos están dispuestos a poner 70, 80 millones de euros como pretende el Liverpool por su ficha. Diferente el caso obviamente es por ejemplo el de Federico Chiesa, el italiano que apenas contó la pasada temporada para Slot, muy pocos minutos tanto en Premier como también en el resto de las competencias, habían pagado 11 millones de euros a la Juventus por su ficha. Evidentemente es un jugador que no rindió o un jugador que al menos al entrenador no le gusta, no es de las principales opciones y ya se especula y mucho acerca de su posible vuelta al fútbol italiano, que Atalanta, que Roma, que Milan, que muchos equipos allí están interesados porque rindió muy bien jugando en la Serie A, pero está claro que en el Liverpool es un jugador que no ha encajado. Y por último también, no menos importante, el caso de Darwin Núñez, un jugador que tuvo una temporada anterior nefasta, apenas 7 goles en más de 45 partidos, 5 solamente en la Premier, siendo principalmente suplente, un jugador que también perdió mucho lugar de la mano del nuevo técnico con la salida de Jürgen Klopp, y un jugador que también está a la espera de ofertas que lo terminen de seducir. Se habla de que lo quieren del fútbol de Arabia, él no es el destino que más le gusta, al igual que el caso de Lucho Díaz, por lo cual habrá que esperar las próximas semanas qué ofertas llegan del fútbol europeo y si convencen al jugador en primer lugar y por sobre todas las cosas convencen a un Liverpool que en su momento pagó muchísimo dinero por el uruguayo y está claro no rindió de acuerdo a las expectativas. Pasemos ahora al apartado de los cedidos, que en el Liverpool me parece muy interesante, porque no sé si lo recordarán, la temporada pasada el Liverpool compró un arquero a cambio de 35 millones de euros, que es Giorgos Mamardashvili, el arquero georgiano del Valencia, joven de 24 años, y lo dejó cedido en el conjunto español para que esta temporada retorne y tenga muchos más minutos. ¿Qué pasa?
El arquero quiere volver, el arquero no quiere seguir cedido en Valencia, no quiere salir cedido a otro club, siente que es el momento de consolidarse como arquero del Liverpool, pero Alisson Becker va a continuar en el Liverpool. Muchos creían que quizás esta era su última temporada, pero no es así. Le queda un año más de contrato y tiene la opción el jugador de extenderlo por otro más, es decir, tener 2 años más de contrato. Habrá que ver qué ocurre con Mamardashvili ante esta situación, si decide quedarse a pelear el lugar con Alisson, sabiendo que tiene grandes chances de ser suplente, o ante esta situación decide salir cedido nuevamente. También están a préstamo Ben Doak, un joven del cual habla muy bien, de apenas 19 años, extremo inglés, que estuvo la última temporada en el Middlesbrough. Habrá que ver si tiene lugar en el esquema de slot. Y también Stefan Bajcetic, este joven de apenas 20 años, español, que estuvo a préstamo en Las Palmas, que lamentablemente las lesiones no le han permitido progresar porque se hablaba muy bien de él, y nuevamente en este inicio de temporada está lastimado, por lo cual veo muy difícil que logre ganarse un lugar en la mitad de la cancha del Liverpool. Y para terminar, lo más interesante siempre, el apartado de los fichajes. Y la verdad que el Liverpool se está moviendo muy bien respecto a lo que ya ha fichado y lo que está a punto de fichar. El fichaje que tiene confirmado ya es el reemplazante justamente de Trent Alexander-Arnold. Jeremy Frimpong, futbolista que llega desde el Bayer Leverkusen, jugador de los Países Bajos, llega a cambio de 35 millones de euros. La verdad, si había que salir a buscar en el mercado un reemplazo de Arnold por un precio medianamente accesible, me parece que el Liverpool es un fichaje 10 de 10, al menos en la previa, después habrá que verlo jugar. Pero un futbolista que viene de 2 temporadas sublimes en el fútbol alemán, un jugador plenamente ofensivo, no tanto en lo defensivo, parecido en ese aspecto a Arnold, y que creo que puede encajar muy bien en el sistema del Liverpool, y por 35 millones de euros, teniendo en cuenta lo joven que es, me parece un fichaje casi perfecto. Por el otro lateral, tiene también casi cerrada la llegada de Milos Kerkez. Atención con este futbolista, solamente 21 años, juega en el Bournemouth, fue una de las revelaciones en la última Premier League, es húngaro él, y está casi confirmado que el Liverpool va a pagar cerca de 45 millones de libras esterlinas, algo así de 60 millones de euros, por un lateral con mucha proyección y que llega a un lugar en el que está claro Andy Robertson ya no es el de antes, ya no es ese jugador que era indiscutido en el esquema, y creo yo que con la llegada de Kerkez probablemente pueda perder bastante terreno en el equipo titular. Y el tercer jugador que está muy cerca de fichar, del cual se está hablando hace varias semanas y que evidentemente es una cuestión numérica, pero da toda la sensación de que va a ser nuevo jugador de Liverpool, es nada más y nada menos que Florian Wirtz. El alemán, uno de los mejores talentos que se puede encontrar en la actualidad, futbolista que viene destacando y mucho en Bayer Leverkusen, y ante la salida de Xabi Alonso ha decidido irse del conjunto alemán, y parece que la oferta que más le seduce es la del Liverpool, que habrá que ver si termina pagando 120, 130, en algún momento se habló de 150, va a ser caro, está claro, pero un jugador de lo mejor que se puede obviamente fichar en la actualidad, y que habrá que ver cómo lo piensa Slot en el esquema, si lo piensa como un extremo, si más centralizado, pero está claro que un talento muy interesante de ver, sobre todo si se suma al Liverpool. Ahora bien, después hay otros jugadores de los cuales se habla que está interesado, pero no hay tanto avance respecto a ellos, son más rumores en sí. Por ejemplo, se habla de que un plan B, si no se da la contratación de Wirtz, sería el inglés Anthony Gordon, el extremo del Newcastle, que costaría cerca de 65 millones de euros, que viene de una temporada pasada buena y que podría llegar a ser una opción también en caso de que se vayan alguno de los delanteros que mencionaba antes. Se habla en la mitad de la cancha del fichaje de Quinten Timber, el futbolista del Feyenoord, volante de 24 años, que viene destacando en la Eredivisie. Obviamente, al estar Slot y al haber tantos jugadores de los Países Bajos, es más propenso a fichar a jugadores de esa liga y de ese país, y podría pasar evidentemente lo mismo con Timber. Y se habla de que en caso de que se vaya Darwin, que se vaya Federico Chiesa y que se vaya Lucho Díaz, el Liverpool podría ir tras un número 9, algo que para mí la verdad tendría que ser prioridad, teniendo en cuenta de que el Liverpool no ha tenido una referencia de ataque en la última temporada. Sin embargo, al menos por ahora son simplemente rumores. Se habló de Alexander Isak, pero claro, el sueco en el Newcastle es figura y pedirían cerca de 120 millones de euros. Difícil hacer otro fichaje de ese estilo si terminan fichando a Wirtz. Se habla de Benjamin Sesko, el esloveno del Leipzig, que estaba muy cerca o está muy cerca del Arsenal, pero el Liverpool podría meterse en las negociaciones y quitárselo por 60-65 millones. Y también se habla como una opción low cost, más barato, inclusive quizás lo podrían conseguir a préstamo, del portugués Gonzalo Ramos, el jugador del Paris Saint-Germain, que Luis Enrique ya le comunicó no lo va a tener en cuenta la próxima temporada y se va a tener que buscar equipo, y quizás el Liverpool pueda llegar a ser una opción para que el jugador vuelva a tener minutos.
Me gustaría leerlos en los comentarios. ¿Les parece como a mí que el Liverpool está haciendo un mercado de fichajes muy interesante, sobre todo con los 3 jugadores que tiene casi confirmados? ¿O creen que igualmente le falta un par más de piezas para poder armar un equipo competitivo de cara a la próxima temporada para pelear todo? Obviamente revalidar el título de la Premier y hacer un mejor papel en la Champions, que fue el gran debe de la última temporada. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin darle mucha más vuelta los dejo por hoy y los veo mañana en un próximo video.